Hello, hello, hello everybody. Can you listen to me and can you watch my screen? Let me know through the chat or through an emoji, through a reaction. Let me know if you are listening to me and if you are watching my screen. Yes, sir. Thank you so much. Welcome everybody. It's a pleasure to be here. I'm glad to see you. Welcome to our online session. Today we are going to continue talking about zero first and second conditional. We are going to focus on the practice. And also, we are going to show the new evidence. How do you feel today? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo están? How was your day? ¿Están cansados? ¿Con toda la energía? ¿Felices? ¿Tristes? ¿Qué tal? ¿Cómo van esas emociones el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos, es un gusto verlos a todos por aquí el día de hoy. El día de hoy vendría siendo prácticamente nuestra última sesioncita y componente de bilingüismo de este año. Más adelantico tendremos una sesión con todo el equipo ejecutor, pero de bilingüismo, si mal no estoy, esta sería la última en lo que queda de este año, ¿listo? Importante tener en cuenta quienes tengan evidencias pendientes, estar muy atentos a irlas entregando para que no se vayan a quedar con evidencias pendientes cuando finalicemos eh, esta, esta sección, perdón, de nuestro programa de formación. So we're going to start. Let's see the agenda of the session. As we always do, we're going to divide the session in three parts. So in the first part, we have the presentation of the new evidence. In the second part, we are going to practice about the conditionals, the zero, the first, the second conditional. And in the third part of the session, we are going to open a space to answer questions about the different evidence or about the English component. And that's our session of today. Entonces vamos a dividir nuestra sesioncita como generalmente lo hacemos en tres partecitas. La primera va a ser la presentación de la evidencia. La segunda va a ser una pequeña práctica de los condicionales que veníamos viendo en la sesión anterior. Y por último vamos a abrir un espacio de dudas y de preguntas relacionadas con las diferentes evidencias del componente de bilingüismo. Listo. So, let's see the evidence. Para esta semanita se habilitó una evidencia. Algunos ya han ingresado y ya la han realizado. Es una evidencia que está muy sencillita. Esta evidencia es el foro GA4 240-2025-01, evidencia de aprendizaje, actividad de aprendizaje 2, evidencia de aprendizaje 3. Esta está abierta desde el lunes y su fecha de cierre está para el 15 de diciembre. Pero como invitación, evite hacerla lo antes posible y no dejarla para el final, no dejarla para el 15, porque ya como estamos llegando a cierre de año, puede que de pronto esa fecha de 15 termine de pronto reduciéndose un poquito, porque a veces por el tema ya contractuales cosas puede que se reduzca. Entonces, estar muy atentos a no dejar esa evidencia para, para el final, sino tratar de hacerla lo más pronto posible. Está muy sencillo. Entonces, básicamente en esta evidencia lo que vamos a hacer es participar en el foro que está denominado Sharing Life Experiences. Entonces, es compartir experiencias de vida. Entonces, aquí teniendo en cuenta aspectos de su experiencia laboral y de manera argumentativa, creativa, va a responder las siguientes preguntitas. Esto con base en alguna situación inicial que le haya pasado a usted, una que va a plantear. Entonces, lo primero es que va a hacer su merced es pensar en una experiencia en su trabajo donde ha tenido que ser flexible y adaptarse a una nueva situación o algún cambio en el proceso. Entonces, usted va a pensar en su trabajo, qué le ha pasado que pronto usted diga, uy, aquí se estaba haciendo tal cosa de tal manera y de pronto hubo este cambio y pum, me tocó cambiar todo, me tocó poner a prueba mis capacidades de adaptación, la flexibilidad. Entonces, una vez usted haya pensado esa situación que le ocurrió en el trabajo, de pronto alguno me va a decir, profe, yo la verdad nunca he trabajado, yo nunca he trabajado, entonces no sabría. Entonces, puede preguntarle a alguien y contarnos la experiencia de alguien, cómo lo tomó, lo logró solventar. Entonces, no necesariamente tiene que ser suya la experiencia, si de pronto no la tiene, puede tomar la experiencia de alguien más, o si tiene una propia, la puede comentar allí. ¿Listo? Entonces,
Una vez que tenemos en cuenta la experiencia en la que tuvimos que enfrentarnos a algún cambio que nos hizo atravesar por un momento de adaptación, de flexibilidad en nuestro campo laboral, un cambio, un proceso, entonces va a responder en el foro estas tres preguntitas. La primera preguntita es, What was the result of the experience? Entonces, ¿cuál fue el resultado de la experiencia? Entonces, obviamente, primero nos va a contar esa experiencia, nos cuenta un poquito así por encimita qué fue lo que pasó, nos cuenta la situación. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la experiencia? La segunda preguntita, How did your flexibility and adaptability help you to deal with the situation? Entonces, ¿cómo le ayudó su flexibilidad y su adaptabilidad para como enfrentar esta situación o solventar esta situación o enfrentar la situación? Y por último, la última preguntita sería, would you change anything in order to deal in a better way with it? Entonces, ¿cambiarías algo como para enfrentar o para afrontar mejor o de una mejor forma esta situación? O sea, ¿cambiaría algo de cómo lo hizo usted en ese momento? Entonces, esas serían las tres preguntitas que vamos a responder en el foro. Aquí la guía nos indica que vamos a responderle un comentario de alguno de nuestros compañeros, pero en este caso ese pasito lo vamos a omitir, ¿listo? Entonces no vamos a comentarle al compañero, simplemente van a ustedes a comentar a colocar su post en donde van a colocar su situación, su experiencia, respondiendo a las tres preguntitas, pero no es necesario que ingrese a responderle en el de algún otro compañero. Si de pronto a usted le, le gustó mucho el del compañero y quiere ingresar a comentar algo, lo puede hacer sin ningún problema, ¿listo? Pero entonces no es obligatorio que tenga que comentarle a algún compañero, ¿listo? Entonces, simplemente, ¿cómo cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar a Sayuna, allí vamos a ingresar a la guía de aprendizaje 4. Una vez ingresamos a la guía de aprendizaje 4, pero les voy mostrando aquí exactamente desde el curso para que no tengamos líos. Espérenme, ya les comparto aquí esa pantallita. Pero compartir. Tarán, aquí. Listo. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantallita? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces lo voy a colocar aquí como si fuera modo aprendiz, tal cual lo ven ustedes. Colapsémoslo todo aquí. Listo. Entonces nos encontramos en la fase 2 de planeación. Entonces vamos a ingresar a esta fase. Actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje 4. Vamos a ir hasta donde está la 240-2025-01, actividad de aprendizaje 2. Aquí tenemos este foro. Recuerden que teníamos anteriormente otro foro, quien aún no lo haya comentado. Entonces aún está a tiempo de hacerlo, aún sigue abierto, pero recuerden que los foros son como los cuestionarios. Cuando llega la fecha de cierre, estos ya no dejan ingresar a comentar, igual que los blogs. Entonces eviten dejarlo para el final, porque hay varias personas que aún no han comentado en el primer foro. Listo, entonces aquí vamos a ir al segundo forito. Aquí está el foro GA4 240-2025-01, actividad de aprendizaje 2, evidencia 3. Simplemente ingresamos al foro. Entonces, aquí lo que va a hacer usted es que le va a añadir un nuevo tema de debate. Listo, si de pronto usted no se acuerda de cuáles son las preguntas, aquí donde dice Opening Foro, ahí yo le puse las preguntas. Entonces, usted puede ingresar, acá están las preguntitas. Entonces simplemente, si no recuerda y de pronto no ha ingresado a la guía, aquí las va a encontrar también. Esto aquí algunos la han respondido de aquí directamente, pero entonces para que sea más fácil al momento de buscarlos para revisarles y colocarles la calificación, es mejor que le den aquí añadir un nuevo tema de debate. En asunto le puede colocar si quiere su nombre, si le quiere colocar foro GA4240, no tiene problema. Y aquí en donde está el cuerpo del mensaje, ahí es donde va a colocar su respuesta, la respuesta a esas tres preguntitas, contándonos esa situación que lo hizo afrontar un momento en el que tuvo que aplicar la flexibilidad, la adaptabilidad, un cambio. Entonces, una vez lo comenta, le da enviar al foro. Y ya una vez le da enviar al foro, le va a aparecer aquí su publicacióncita y listo, ya está. Listo, ese es sencillito, no tiene gran dificultad para realizar ese forito.
No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto al foro. Creo que es sencillo, pero de pronto si le surge alguna preguntita, alguna duda con respecto a este, estamos aquí para resolverlas. Entonces recuerde que ese está habilitado hasta el 15, pero entonces como recomendación no las deje para el final, no las deje para el final porque recuerden que los instructores tenemos que hacer un cierre, entonces hasta cierto punto haremos el cierre y cargaremos todas las calificaciones que estén hasta cierto punto. Entonces evite dejarlas para el final, ¿listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a este foro. Si es todo claro, envíeme una reacción, un emoji, algo para saber que están ahí, para saber que me están escuchando. Eso, perfecto, muchas Todo gracias. claro, profe. Sí, porque de verdad a veces no veo movimiento, entonces pienso de pronto que se me fue el internet y yo hable y hable y hable. Muchas gracias a todos los que están enviando sus reacciones. Listo. Entonces, recuerde el foro está disponible, puede ingresar a realizarlo. Simplemente abre un, un post, abre un tema de debate y nos coloca sus respuestas. Recuerde que en este caso no es obligatorio que le comente al de sus compañeros. Si le gusta puede hacerlo y le puede comentar a sus compañeros, pero en este caso no es obligatorio que realice ese comentario, simplemente que haga su aporte directamente respondiendo a estas tres preguntitas. Listo. También tenemos por ahí pendientes algunos audios que se activaron ya en las sesiones anteriores. Algunos muy juiciosos ya los han entregado, otros aún no los han entregado. Entonces recuerden que uno de esos temitas, pues es el tema de los condicionales. Nuestro segundo audio involucra el uso de los condicionales. Entonces el día de hoy vamos a hacer un pequeño repasito de esos condicionales, vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo vamos con esos condicionales, a ver si ya los tenemos un poquito más claros. Si de pronto usted todavía no ha ingresado a revisar el material de formación, recuerde que allí dentro del material de formación en el nivel de inglés, allí encontramos toda la información y todos los insumos, todo el contenido gramatical ya un poquito más a fondo. Aquí pues por temas de tiempo vamos viendo así como pequeños detallitos, pero de todas maneras en la educación virtual recuerden que todo es muy autónomo y todo está dentro de la plataforma, simplemente debemos irlo buscando, irlo revisando. Listo, entonces, un repasito de los condicionales. ¿Qué recuerdan que eran los condicionales? ¿Quién se acuerda de eso de que los condicionales, eso para qué era? ¿Cómo se comía? ¿Qué es eso, los condicionales? ¿Eso qué era? Si lo recuerdan, no lo recuerdan, los condicionales. ¿Para qué servía? Sirven para expresar, esos sirven para expresar situaciones hipotéticas. ¿Sirven para expresar situaciones hipotéticas? Sí, sí, sí sirve. Nuestro segundo condicional sirve para ello, sí. ¿Para qué más nos sirven esos condicionales? ¿Qué son? Muchas gracias por tu aporte. Pues recuerde que los condicionales son De esas hecho, sirven pequeñas... Dime, dime. también para describir cosas, ¿no? Que son ciertas. Ok, perfecto, perfecto. Listo. Entonces recuerde que un condicional son dos pequeñas frasecitas, las cual, o dos pequeñas acciones, en la cual una depende totalmente de la otra. Entonces tenemos una causa y tenemos un resultado. Entonces teníamos la primera que era la if clause, que sería esa condición, esa cláusula que da condición, que si se hace esto, va a pasar tal cosa. Entonces, if clause es nuestra condición. Y tenemos la main clause, que es nuestro resultado, nuestro result clause. Entonces, si se da nuestra condición, va a tener un resultado. Entonces, siempre está compuesta por dos cláusulas. Para que tengamos una frase incondicional, debe tener esas dos cláusulas. Si no tiene las dos cláusulas, no sería como tal. El condicional no cumpliría con ese condicional. Tenemos tres tipos de condicionales. Entonces, tenemos el, el zero conditional, first conditional y second conditional. Entonces, importante siempre tener en cuenta que esto tiene que ver con causa y efecto.
Entonces puede ser una idea, una posibilidad o una hipótesis en el caso del segundo condicional. Siempre cuando iniciamos nuestra frase incondicional, nuestra cláusula de condición siempre va a empezar con el if, que significa si. Entonces, si hago tal cosa, si compro tal cosa, si tal, si tal, si tal, si tal, siempre empieza con el if. A excepción de algunos ejemplitos que mencionábamos cuando era de zero conditional, que decíamos que se podía cambiar el if por el when. Pero eso solo pasa si es zero conditional. Luego tenemos a la main clause, que va después de una commit. Podemos intercambiarlas de orden. Si las intercambiamos de orden, ahí sí ya no tendríamos coma. Entonces, sí, si empieza con la if clause, tan pronto termina la if clause, colocamos coma y colocamos nuestra main clause, que sería el resultado. Si empezamos al revés, simplemente colocamos nuestro resultado y de una empezamos con el if sin agregarle coma. Vamos a ver, teníamos el zero conditional. ¿Recuerdan para qué utilizábamos el zero conditional? ¿Para qué casos específicamente se utilizaba el condicional cero? ¿En qué casos? ¿En qué casos se utilizaba ese zero conditional? ¿En qué casitos? ¿Recuerdan? El zero conditional. Condicional cero. Si no se acuerdan, no pasa nada. Para eso justamente estamos haciendo el repasito rápidamente. Cuando es en presente simple. Listo, perfecto. La estructura del zero conditional es en presente. Ambas cláusulas están en presente. Muy bien. Listo. Pero ¿cuál sería su uso? Esa sería parte de la estructura, que están en presente simple. Pero su uso, ¿cuál era el uso? ¿Cuándo uso yo el zero conditional? A ver si lo recuerdan. Cuando se El habla de sí. verdades generales, Perfecto. Cuando se habla de verdades generales, cuando se habla de datos científicos, ¿cierto? Verdades universales, que en cualquier lugar, si se hace esto, va a pasar esto. El resultado sí o sí va a ser ese. Entonces tenemos un 100% de certeza de que si se hace tal cosa, nos va a suceder tal cosa. Y como nos lo decía nuestro compañero, las dos cláusulas están en presente simple, ambas deben estar en presente simple. Si alguna de las dos cláusulas no está en presente simple, ya se nos sale de la estructura de este condicional, ya no cumpliría con la regla gramatical, porque en ambos, tanto la condición como el resultado, ambos están en presente simple y ambos son ciertos. O sea, sí es verdadero que eso sucede. Entonces, la estructura en la frase de condicional, pues va a estar con el if y vamos a tener nuestra frasecita en presente simple. La comita y luego tenemos la frasecita del resultado en presente simple. Entonces, ya sabes, son para datos científicos, para verdades universales, algo que si se hace sí o sí va a tener ese resultado. Entonces, ese es el zero. El first, ¿para qué se utilizaba el first? ¿Para qué recuerdan que utilizábamos el first conditional? ¿Para qué se usaba? para posibilidades reales en el futuro. Perfecto. Ese lo utilizamos para hablar de una situación posible y muy realista y muy probable en el futuro. Entonces, tiene gran posibilidad de que si se da esa condición, el resultado o la consecuencia sea tal. Pero entonces en ese sí puede haber una variación, es una posibilidad. Entonces, al ser una posibilidad, no hay una sola, sino hay varias posibilidades. Entonces ahí ya deja de ser una verdad absoluta. No quiere decir que si yo hago cierta condición va a pasar exactamente esto. No, en este caso, si yo hago esto, pueden pasar varias cosas. Entonces aquí por eso cambiará y por eso se utiliza el will, porque el will es la estructura de futuro que nos habla de las cosas que posiblemente pueden tomar lugar o pueden suceder en el futuro. Entonces, por eso va el will con el verbo en infinitivo, el que le sigue. Entonces, la estructura va primero el if,
luego la frase en presente simple, esa sería para nuestra cláusula de condición, la comita, y luego tenemos nuestra cláusula de resultado con el will y el verbo en su forma base. Por ejemplo, if it rains tomorrow, it will take an umbrella. I will take an umbrella, perdón. Entonces, si llueve mañana, yo tomaré una sombrilla. Pero no necesariamente por el hecho de que llueva mañana, yo voy a hacer eso. Yo puedo hacer 1000 cosas más. Entonces, no necesariamente va a ser esa, puede cambiar. Por eso utilizamos el will, porque hay una posibilidad, pero no quiere decir que es exactamente eso. Entonces, la diferencia entre el 0 y el first es que el 0, si se hace la condición tal, el resultado sí o sí va a ser ese resultado que mencionamos. Hagámoslo donde lo hagamos, sea cuando sea, va a ser ese mismo resultado. Pero con nuestro first conditional tenemos una condición que puede tener resultados distintos. Entonces ahí ya depende de cada uno. Entonces por eso se utiliza el will. Y por último tenemos el second conditional. El second conditional, ¿para qué lo utilizábamos? ¿Recuerdan ese second? El second conditional. Para las ¿Para situaciones qué? hipotéticas. Para hablar de situaciones hipotéticas. Perfecto. Que si yo hubiera hecho tal cosa hubiera pasado. Pues para hablar de cosas que no son reales, que no son ciertas. Para hablar de fantasía. Esto lo hablamos para hablar de cosas imaginarias que son poco probables o que son imposibles en el presente o en el futuro. Es imposible que eso pase o no muy probable que esto suceda. Entonces nos muestra un escenario que no es real. Aquí ya la estructura cambia un poquito más, los tiempos son distintos. Entonces, aquí es muy importante sabernos la conjugación de los verbos en pasado, porque si no sabemos conjugar el verbo en pasado, pues se nos complica un poquito. En el cero era facilito porque era presente y presente. En el first, pues era presente y simplemente le agregábamos en la de resultado, le agregábamos el will con el verbo en infinitivo, entonces también era fácil. Pero en el del second conditional es necesario que yo me sepa el pasado de los verbos, porque el tiempo va a ser en pasado en la cláusula de condición. Entonces, si no me sé la conjugación en pasado, se me va a complicar un poquito. En la cláusula de resultado, vamos a tener ahí como auxiliar al would y vamos a tener al verbo en su forma base. Entonces, la cláusula de resultado no es tan complicada. Lo que es más complicada en este caso sería la de condición, que nos indica que debemos sabernos el verbo en su forma en pasado. Por ejemplo, if I won the lottery, I would travel the world. Entonces, si yo hubiera ganado, si yo ganara la lotería, yo viajaría alrededor del mundo. Es algo que no es real, es algo imaginario, es improbable, podría llegar a ser imposible, porque primero yo no compro la lotería, entonces, pero yo estoy expresando esa situación hipotética, ¿cómo sería? O yo qué haría si pasara esto. En este caso, si ganara la lotería, pasaría tal cosa, haría tal cosa. Esa es la función de nuestro second conditional. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles un linkcito. Vamos a hacer una pequeña competencia a ver cómo nos va. Esto les voy a compartir en el chat. En el chat les compartí un pequeño link para que ingresen. Pueden ingresar desde celular, desde computador, desde tablet, desde donde se encuentren. Profe, Dímelo. ¿En qué situaciones se pueden mezclar las formas condicionales? Digamos, por ejemplo, empezar con una cláusula en segundo condicional y terminar con una en primer condicional. ¿Sí se podría? ¿Se podría cómo cambiaría el significado? Sí se puede, pero ya es una estructura un poquito más compleja. Entonces, hasta el momento hemos visto el zero, el first y el second. Todavía nos falta el tier conditional, que ese más adelante lo vamos a ver, y el mix conditional, que ahí es donde podemos mezclarlos más adelantico. Pero entonces, si nos metemos con ellos ahorita, de Pero, pronto creo que la información nos enloquece un poquito, porque ya son un poquito más complejos. Pero sí, no, sí es pero sí, posible hacerlo. sí se podría. Ah, ok. Sí es posible hacerlo.
Listo, en este momento han ingresado Alejandro, Marisol, John, Lady. Vamos a darle unos minuticos más para que ingresen los demás. También entiendo que a veces algunos están desde el trabajo y puede que no puedan ingresar, sino me están simplemente escuchando, ¿no? Entonces no hay problema si no puede ingresar a la pequeña competencia. Listo. Tenemos a Alejandro, a Marisol, a John, a Lady. No sé si alguien más quiere ingresar para un tiempito mientras ingresa. Ya por ahí escuché que ingresó alguien más. Ya ingresó Jessica, Isaac. Listo. Entonces, en este pequeño, en esta pequeña actividad vamos a utilizar solamente el zero y el first. ¿Por qué solo el zero y el first? Porque sé que se nos complica todavía un poquito lo que es los verbos en pasado. Algunos la tienen muy clara, otros no la tienen tan clara aún. Entonces vamos a hacerla primero con los más sencillitos, ¿listo? Serían el Ciro, que contiene la estructura del presente presente y del first, que contiene la estructura de presente futuro. Listo, entonces tenemos a Alejandro, a Isaac, a Jasmine, a Marisol, a John, Jessica y Lady. Esto no sé si alguien más está intentando ingresar para no darle inicio todavía. Me confirman de pronto si alguien está intentando ingresar para no iniciarla aún. Listo. Voy a darle inicio. Igual los deja ingresar si de pronto alguien inicia después, los deja ingresar. Listo. Listo. La primera preguntita nos dice, en condicional cero usamos. Esa está sencillita. Easy peasy lemon squeezy. No, no. A ver, nos dice entonces, en el condicional cero, ¿utilizamos presente perfecto? No. Presente continuo no utilizamos en el condicional cero. En el condicional cero utilizamos solo presente simple. Entonces, en la primera cláusula utilizamos el presente simple junto con el if y en la segunda cláusula también utilizamos presente simple. ¿Listo? Entonces, esta sola nos utiliza presente simple. Vamos con la siguiente. ¿Se puede alterar el orden de la condición y el resultado consecuencia para crear una oración en condicional cero? ¿Será cierto o falso? ¿Qué creen ustedes? Listo, entonces sí se puede alterar el orden. Entonces, ¿puedo yo poner primero la condición y luego el resultado? O viceversa, puedo poner primero la consecuencia y luego el resultado. Se pueden intercambiar, no hay lío. Lo único que pasaba era que si yo le cambiaba el orden, entonces recuerde que el orden, el orden claro definido es que primero va la condición if, la cláusula if, y luego va el resultado después de una coma. Si yo lo quiero intercambiar, entonces coloco primero el resultado y ahí ya no coloco coma, sino sigo derecho con el if de una vez. Entonces sí se puede hacer, sí se le puede cambiar el orden de condición a resultado o de resultado a condición. Vamos con la siguiente. ¿Cuál sería aquí la opción correcta que utilizaríamos? If she, tararán, in September,
The ticket cost less. ¿Cuál sería la opción correcta que elegiríamos? Jessica, ¿no me escuchas? ¿Te está fallando el internet? De igual manera, recuerda que pues la sesión queda guardada, queda grabada, por si deseas ingresar a revisarla, porque pues ahí sí ya se nos sale de la mano si está fallando el internet. ¿Listo? Entonces, no hay lío, recuerda que queda grabada para cualquier duda, cualquier revisión que quieras realizar, allí la vas a encontrar. Listo, vamos a ver la puntuación como va. De primeras llevamos a John Torres con 1960. Alejandro va ahí pegadito, van empatados los dos con 1960. Lady también va ahí pegadita, solo les llevan 10 punticos, 1950. Isaac también va ahí pegadito con 1940. Marisol va con 950. Jasmine y Jessica aún no tienen puntaje, de pronto es por el internet. Jessica pues ya nos dijo que el internet le estaba molestando un poquito. Listo, entonces vamos acá a ver qué nos decía. Listo. En este caso, lo primero que vamos a identificar es qué condicional sería. Entonces, si vemos la segunda parte, nuestro resultado está en presente simple. Eso quiere decir que es una frase que está en zero conditional en este caso. Es decir, que en ambos va a estar en presente presente. Traveled no sería porque esa está en pasado. Traveling con ing no está en presente simple, o sea que la opción correcta sería travels, que está en presente simple, solo que tiene la S porque está en la tercera persona. Nos aparece uno de los gomeros, nos aparece she. Entonces por eso se le agrega la S. Esta opción correcta, travels. Vamos con la siguiente. Si el agua llega a 100 grados Celsius, hierve. ¿Cuál sería la forma correcta para decirlo en inglés utilizando los condicionales? En este caso, puede utilizar dos opciones, dos o más inclusive. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería serían las mejores opciones para decirlo utilizando el condicional? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Listo? Entonces, en estas dos opciones nos funcionan. Dos opciones son válidas. Vamos a ver si recuerdan un pequeño detallito clave que habíamos mencionado en la sesión anterior. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Listo, vamos a ver si se movió ese ranking. Se sigue manteniendo igual, por ahí se movió, fue en la parte de abajito. Vamos a ver qué sucede con esta. Entonces, teníamos dos opciones que nos funcionaban y dos opciones que no nos funcionaban. Entonces, la primera opción que sí nos funcionaba es la que vemos en pantalla en este momento de colorcito verde que dice, if water reaches 100 grades, it boils. Esa sería la primera correcta, la más usada. Es un condicional cero, entonces si el agua alcanza los 100 grados Celsius, esta hierve. Eso es un dato científico, una verdad universal. Entonces sí o sí eso sucede. La segunda que es correcta fue la que ninguno respondió porque creo que algunos simplemente respondieron a una y ya le dieron finalizar, pensaron que era una, de pronto se nos pasó rápido así por el afán de contestarlo y solo dejamos una opción. Creo que por eso John ahí puso eran dos opciones. ¿Listo? Entonces la otra opción correcta era when water reaches 100 grades, it boils. Entonces, si ustedes recuerdan, en la sesión anterior les dije que cuando es un zero conditional, yo puedo cambiar el if por when. Entonces, cuando el agua alcanza los 100 grados Celsius, está hierve. Si el agua alcanza los 100 grados Celsius, está hierve. Entonces, se puede cambiar por el when solamente cuando es un zero conditional, que es una condición que si sucede esa condición, el resultado va a ser tal cual es. También puede pasar en el first conditional que yo cambie el if
por el when, pero solamente cuando yo tengo total certeza de que el resultado sí va a ser ese. Solo cuando se tiene una total certeza. Ese sería el único momento en el que se puede agregar el when en vez del if en el first conditional. Mientras que en el zero sí se puede cambiar en cualquier frasecita que sea de zero conditional. Listo, vamos con la siguiente. If babies are hungry, they cry. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de decir ello en español? Aquí también puede elegir más de una opción. ¿Cuál podría ser esa forma correcta? If babies are hungry, they cry. Listo, vamos a ver qué nos dice. Se sigue manteniendo el mismo puntaje. Listo, entonces la opción correcta. Aquí teníamos dos opciones también. Entonces, si los bebés tienen hambre, lloran. Si los bebés lloran, tienen hambre. En esta no es correcta porque nos está cambiando la condición. O sea, no cambió el orden, sino cambió la condición. Entonces sería distinta que dijeran, los bebés tienen hambre si lloran, ¿cierto? Entonces, opciones correctas. La primera, si los bebés tienen hambre, lloran. La otra opción que era correcta era cuando los bebés lloran, tienen hambre. Entonces aquí sí se podía cambiar el when porque era un zero conditional, por eso se podía cambiar. Con la siguiente. ¿Cuál de las oraciones está en el condicional zero conditional? ¿Cuál es de zero conditional? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Listo, vamos a ver. Aquí en esta hay un pequeño errorcillo. Esto porque nos dice que cuál es la de condicional cero. Obviamente la del medio, la segunda, if you slept badly, no va a ser porque está el verbo sleep en pasado. Entonces eso ya la hace salir de ahí. Pero revisemos las otras dos. When she slept badly, she feels tired. If you sleep badly, you feel tired. Entonces, en este caso, ambas podrían, podrían ser zero conditional, ¿cierto? Ambas cumplen con la estructura de pasado, de presente y presente. Entonces, aquí fue un detallito mío al momento de organizarla, fue un errorcito mío porque ahí me quedó una que no le cambié el verbito y por eso ambas son válidas, ¿listo? Vamos con la siguiente. Para crear una oración en condicional cero, podemos usar la palabra when. Para crear una oración en condicional cero, podemos utilizar la palabra when. ¿Será cierto o será falso? Recuerde que entre más rápido responda, más puntos le dan por la pregunta si la tiene correcta. ¿Listo?
Listo. Esta sí estaba fácil, ya lo habíamos retomado en una de las preguntas anteriores. Entonces, sí, en el zero conditional yo puedo cambiar el if por un when. ¿Listo? Primer, primer puesto se encuentra en este momento John Torres con 3.930. Segundo puesto Alejandro 2.940. Tercer puesto Lady 2.930. Ahí va pegadito Isaac con 2.920. Luego le sigue Marisol con 1.910 y Jasmine con 980. A Jessica le falló su internet, entonces por eso no ha avanzado en la puntuación. Vamos con la siguiente. ¿Cuál sería la estructura correcta del zero conditional en este caso? En este caso nos aparece con subject. El subject, recuerde que es el mismo Pepe, el mismo pronombre personal o el nombre de la persona también, el sujeto, María, José, Miguel, Juan, los policías, los títeres. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Es solamente una o dos opciones? Esto, las que considere que se adecúan al cero conditional. Si usted cree que hay dos, las puede colocar las dos. Si cree que hay una, coloca una. Si cree que las tres, entonces, todas las que considere correctas para la estructura del cero conditional, las selecciona. Vamos a ver. Listo. Aquí está el tipo de pregunta, lo hacía dudar a uno y le hacía inclusive pensar en poner dos o más por el tipo de pregunta, pero si uno se sentaba a revisar las estructuras que nos indicaban allí, nos dábamos cuenta que solo había una opción posible para la estructura del zero conditional, que sería la opción del medio, que sería esta, que primero va la cláusula if, luego va el sujeto o el PP, presente simple, coma, el sujeto más el presente simple. En la primera no era el zero conditional, porque en la primera parte estaba bien, que utilizaba presente simple, pero en la segunda parte utilizaba futuro simple. Y esa estructura es la de él, first conditional. Entonces, esa no es. En la última nos decía que utilizaba al verbo en pasado y luego al en presente. Entonces, esa ya perdía la estructura del condicional cero. La correcta, entonces, era la del medio. Muy bien, vamos con la siguiente. Listo, entonces aquí va a escoger la forma que crea correcta para completar los dos huequitos. Entonces, si se da cuenta, está una palabrita, un slash y otra palabrita. Entonces, debe elegir la que cumpla o sea mejor para cumplir con el condicional en nuestra frasecita. If you, tararán, cook, you, tararán, eat. ¿Cuál sería ahí? Pues aquí lo único que debemos tener en cuenta es el auxiliar con qué PP va. Entonces, ¿qué PP tenemos? De acuerdo al PP que tenemos, al pronombre que tenemos un auxiliar. Entonces, estos son auxiliares del presente simple, el auxiliar do y el auxiliar tas. Entonces, si yo sé con quién utilizo el do, ya puedo responder fácilmente esa preguntita. Si no me acuerdo el do con qué pronombre lo utilizo o el das con qué pronombre lo utilizo, entonces ahí se me puede complicar un poquito. Y también pues darle un poquito de sentido a lo que nos quiere decir la oración cita. 5, 4, 3. Marisol no te deja ver nada. ¿A alguien más aparte de Marisol no le deja ver? ¿No le deja ver? ¿No le deja ver? Qué raro, Marisol. O sea, no te deja ver nada dentro de la aplicación, no te deja ver nada aquí dentro de Teams, donde no te deja ver. Entonces,
Nuestros puntajes. John Torres, 5.860. Alejandro, 2.940. Lady, 2.930. Isaac, 2.920. Marisol, 1.910. En el link quedó quieta la imagen. Ay, no sé si sales y vuelves y entras y te deja. No sé si de pronto se te arregle ahí, Marisol. Listo, entonces dice, aquí debemos tener en cuenta entonces que auxiliar se utiliza con you. En este caso el sujeto o el pronombre que tenemos es you. Entonces con you utilizamos el do, ¿cierto? Pero entonces tenemos que darle sentido a la frase. Recuerde que el auxiliar do o el auxiliar das se utilizan solo cuando es negativo o cuando es interrogativo. Entonces, en este caso, no hay ninguna interrogación, por ende, va a ser negativa. Al ser negativa, entonces va a ser don't o va a ser doesn't. Pero entonces, como con you si utilizas do, pues la opción correcta sería don't. If you don't cook, you don't eat. Si no cocinas, no comes. Esto es, if you don't cook, you don't eat. Esto entonces, importante eso tener en cuenta, que el auxiliar solo se utiliza cuando es negativa o cuando es interrogativa. Si usted no ve que haya una interrogación, pues se va a dar cuenta que va a ser negativa. Y ahí usted dice, ah, no, con este Pepe, con este pronombre, yo utilizo tal auxiliar. ¿Listo? Entonces recuerde que el do lo utiliza con I, con we, con you y con they. Mientras que el das lo va a utilizar con los tres gomelos, con la tercera persona, con she, he, it. A la siguiente. If people say the sentence is not zero conditional. ¿Será falso o verdadero? True or false. ¿Dónde viene estructura? Y vamos a ver, vamos a ver. Entonces, John Torres sigue liderando con 6.830, Alejandro 2.940, Lady 2.930, Isaac 2.920. Entonces nos decía, if people eat too much, they get fat. Entonces, si la gente come mucho, se engorda. Esta frase no es zero conditional. Entonces, ese enunciado que nos dice, esta frase no es condicional cero, ¿es falsa o verdadera? ¿Listo? Aquí la respuesta correcta es que es falsa, porque esta afirmación nos dice que la frase no es condicional cero, pero vea que la frase sí está en condicional cero. Eso hace que esta frasecita que tenemos aquí resaltada se convierta en falsa. ¿Listo? Entonces, aquí el jueguito de palabras nos pone a dudar un poquito, nos hace confundir un poquito al ver el jueguito de palabras. Listo, vamos con la siguiente. If you tararán water and electricity, you tarará a shock. ¿Cuál será la opción correcta? If you mix, ¿cuál será la opción correcta? ¿Será first conditional? ¿Será zero conditional? ¿Qué será? ¿Cuál será la opción correcta? If you tararán water and electricity,
You, tararán, a Chuck. Esto vamos a verla. Entonces, primero vamos a ver, ¿es first conditional o zero conditional? En este caso, si yo mezclo agua con electricidad, vamos a tener un choque, un corto, ¿cierto? Entonces, eso es un dato científico, es una verdad absoluta. Si yo le meto electricidad al agua, va a haber ese choque, ¿no? Entonces, eso hace que sea zero conditional. Al ser zero conditional, la primera de mix will get ya la descartamos porque sé que esa estructura de presente en la primera parte de condición y futuro en el resultado, sé que es de first conditional. Pero como ya sé que es zero, entonces esa no me sirve. Aquí utilizo pasado, tengo los dos verbos en pasado, no me sirve. Aquí está mixes y está gets, está en presente, pero tienen una ES y una ES en el caso de gets. Y estos se utilizarían así si el pronombre que tenemos aquí fuera uno de los tres gomelos, uno de la tercera persona, she, he o it. Si nos apareciera alguno de ellos, de la tercera persona, al ser presente simple, el verbo se le agregaría ese o ese en este caso. Entonces, ahí sí sería válido con ese. Pero como you no es ninguno de los gomelos, no es ni he, ni she, ni it, el verbo se deja igualito, se deja normalito. Por esa razón, era mix, get. Esto se dejaba normalito. Esa era la razón que hacía que fuera esa opción. Vamos a ver. If people, tararán, too many candies, they, tarará, fat. Vamos a ver. ¿Cuál será la opción correcta en este caso? If people, tararán, too many candies, tararán, they, tararán, fat. Listo, entonces, esta tiene unas pequeñas trampitas, unas pequeñas trampillas. Esto entonces, la primera no es simplemente porque esto es un zero conditional, ¿cierto? Si la gente come muchos dulces, se engorda. Es una verdad, ¿cierto? Entonces, people es un plural, viene siendo de las personas. Entonces, no es tercera persona, no es uno de los gomelos, no es ni she, ni he, ni it. Entonces, el verbo no se le coloca S. Por eso la primera opción, it's, hace que esa S que se le agregó de una vez le elimine a esa opción. La tercera opción de it y gets, aquí también la S del gets hace que la elimine porque they no es ninguno de los gomelos, no es ni he, ni she, ni it, no es tercera persona del singular, entonces no se le agrega S. La tercera, porque tiene will it y will get, entonces no cumple con la estructura, entonces la opción correcta es it y get. Vamos a ver con esta que es una negativo. If children, tararán, well, they, tararán, healthy. ¿Cuál será la opción correcta en ese caso? ¿Cuál será la opción que mejor se acomoda? Mírela bien. Children, they. Listo. En este caso, la opción correcta
is bringing Listo. Aquí habían dos opciones que podrían ser correctas. Listo, porque hay un pequeño errorcito ahí en una de las respuestas. Entonces, si los niños no comen bien, ellos no serán saludables o no estarán saludables, ¿cierto? Sería nuestra. La de didn't y won't be no es porque está en pasado y está en futuro, entonces esa no es. Doesn't it, isn't tampoco es porque children es plural, no es tercera persona del singular, no es ni he, ni she, ni it, entonces no debería tener el does. La segunda opción de don't eat, aren't, puede ser válida porque cumple con la estructura de presente y presente, ¿cierto? Entonces está el verbo to be en presente válido. Y la segunda también es válida, ¿listo? Porque también me puede decir don't be healthy. Entonces, no son saludables. Pero entonces, aquí la que más se adecua sería la de they aren't be healthy. Sería la que más se adecua, ya que tenemos el verbo to be. Pero ambas son válidas. Cualquiera de las dos funcionaría. Vamos con la última. Está sencillita. Esto, la opción correcta es condición resultado. ¿Listo? Aunque se podría decir que es una acción y una consecuencia también, ¿cierto? Pero en este caso siempre es importante que tengamos en mente que es una condición. Si esta condición se da, se genera este resultado. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa condición, hay este resultado. Por eso son los condicionales. ¿Listo? Podría decir que acción y consecuencia, pero entonces aquí lo más óptimo a usarse es condición y resultado. Entonces, primer puesto John Torres, segundo puesto Lady, tercer puesto Alejandro. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Gracias por tomarse el tiempito de ingresar. Sé que muchos a veces no pueden ingresar es porque están desde el trabajo, están haciendo alguna actividad mientras me van escuchando. Entonces, es válido. Entonces, también eso también hace que muchas veces no puedan ingresar a los jueguitos, a las actividades, pero sé que me están escuchando, sé que están ahí atentos, escuchando a ver qué dice el profe. Listo, vamos a abrir este último espacio que sería el espacio de pronto que tengan de dudas, de inquietudes, preguntitas que tengan de pronto frente a la evidencia, alguna preguntita tengan con respecto a alguna evidencia del componente de bilingüismo. Entonces, este espacio es para ello. Una duda, comentario, pregunta, cualquier cosita, la puede formular por el chat. Si desea encender su micrófono, también lo puede hacer por medio del micrófono. Los escucho. Este espacio es todo suyo. Isaac, dale, te escucho, Isaac. Profe, una pregunta. Digamos, Cuéntamelo. si yo quiero hacer, bueno, saliéndome del tema, si yo quiero hacer, digamos, un chiste o un sarcasmo, puedo usar second conditional, ¿verdad? Sí, sí, podrías utilizarlo. Que ese ya sería como para ya temas imaginarios, hipotéticos. Entonces, sí podrías utilizarlo para ello. Podrías darle ahí por ese ladito. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna otra preguntita, alguna duda respecto a las evidencias pendientes. Pronto usted diga, profe, no recuerdo cómo era esta, o de pronto no he podido hacer esta porque se me ha dificultado en esto, ¿cómo lo puedo hacer?
o comentarios, cualquier cosita, este es el espacio. Como les decía al inicio, si mal no estoy, me parece que esta es la última sesión que tenemos del componente de bilingüismo en lo que resta de este año. Ya en diciembre pues vamos a tener unas sesiones ya con todo el equipo ejecutor como tal, pero de bilingüismo como tal me parece que esta ya es la última de este año 2025. Entonces, invitación, porfa, a quienes tengan evidencias pendientes, ingresar, echarle la revisadita, enviarlas. Si de pronto tiene alguna duda, pues recuerde que a veces aquí en la sesión no les surge la duda, pero mientras está haciendo la evidencia, sí. Entonces, recuerde que me puede contactar por el chat de Sayuna, por el correo, por el WhatsApp, y yo con mucho gusto trato de responderle tan pronto me sea posible, ¿listo? Entonces, porfa, échele ojitos a esas evidencias que está pendiente, trate de ponerse al día si está atrasado en alguna de las evidencias. Recuerde que lo que son cuestionarios, foros, blogs, cuando llega su fecha de cierre no se lo deja presentar así nomás, sino hay que hacer un proceso para volver a abrirlos. Entonces, toma su tiempito. Entonces, trate de no dejar que eso se lleguen a su fecha final. Entonces ya los foros están abiertos, ingrese, simplemente es que responda a esas preguntitas. Los dejamos que no era obligatorio que comentara el post de algún otro compañero, sino obligatorio que haga usted su post acerca de sus respuestas a las preguntas, y ya si de pronto a usted le gustó de algún compañero y quiere decirle algo, lo puede hacer. Más no es obligatorio que le comente a algún compañero, ¿listo? Si no tienen más dudas, más preguntas, no me queda más sino agradecerles. Como siempre les he dicho, yo sé que estar aquí hasta ahora a veces es agotador. Venir a escuchar al profe que habla, 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 habla y habla y habla, también puede llegar a ser cansón, puede llegar a ser agotador, pero pues ustedes se toman el tiempito, están aquí, participan. Entonces, es, es muy, es muy grato el tenerlos aquí participando y que estén aquí tomando ese tiempito. De verdad, les agradezco mucho por el venir, quedarse, participar. De igual manera, cualquier cosita que necesiten con respecto al componente de bilingüismo, no duden en contactarme. Para ello estamos aquí y estamos aquí para colaborarles en lo que sea posible. Entonces, no duden en contactarme. Marisol me dice, a mí me falta una evidencia de audio y este foro, creo. Listo, Marisol, ya estás a punto de quedar entonces al día. El foro está súper fácil, rapidito de completar, y el audio simplemente, no sé cuál de los dos te falta, si el de condicionales o el de los verbos modales, pero también están sencillitos, no están tan complicados. Muchas gracias a todos, no les robo más tiempito. Cualquier cosita, ya saben, no duden en contactarme. Estaré muy atento a las dudas, inquietudes. Estaré enviándoles también el centro de calificaciones para que los que de pronto no tienen muy claro cuál está faltando. Entonces también estaré enviándoles el centro de calificaciones. Creo que mañana se los estaré enviando al correo para que le den una miradita y estén muy atentos a ver qué les está faltando. ¿Listo? Muchas gracias. Bye bye. See you. See you later, alligator. Have a good night. Chao, chao. Descansen, tomen agüita. Que tengan una excelente noche. Good See you night, bro. later. Goodbye.